Muy buenos días nuevamente. No se trata de monopolio, es como era lo del rally, sabíamos que íbamos a estar bien diezmados, no sabíamos exactamente quiénes iban a venir, así que nos tocó dobletear. Pero gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Si alguno de ustedes consiguió el boletín el día de hoy, puede ver en el boletín el tema del mensaje. Una de las cosas que me he propuesto a ver hasta cuánto tiempo me dura, es que cada mensaje que dé voy a tratar de resumirlo, presentarlo en una palabra. Y el título del mensaje de hoy es una palabra, es la oración. Tenemos varios himnos, uno de ellos muy conocidos es Dulce Oración. De igual manera, se nos presenta lo que es la oración como un agente del alma para lo que es la elevación. Pero cuando hablamos acerca de la oración, eso se nos presenta mayormente como una necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Para lo que es la vida espiritual, se nos presenta que necesitamos tres cosas. ¿Sí se recuerdan ustedes cuáles son las tres cosas que necesita nuestra vida espiritual? El estudio de la palabra, 1, 2, la oración, y número 3, testificar o compartir. Entonces, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de una de ellas, que es la oración. Ahora, mi primera pregunta para ustedes es, ¿alguien le enseñó a usted a orar? A ver, póngase a pensar. ¿Alguien me enseñó a orar? Véngase, mijo, véngase, mija. Venga y le voy a enseñar a orar. ¿Sucedió eso? Bueno, escucho algunas personas que dicen que no. Yo tuve la dicha y la fortuna de nacer y crecer en un hogar cristiano, entonces desde muy pequeño se me enseñó de que al tener lo que es el culto familiar o una reunión, o sea, todos participábamos de la oración y a nosotros nos enseñaron una oracioncita de niño. Ahora, la desventaja para aquí es de que la oración era en inglés. Pero todavía me acuerdo de ella. Era Gentle Jesus, meek and mild, look upon a little child, simple my simplicity, suffer me to come to thee, amen. Tierno Jesús, mira a este niño, acepta mi corazón, algo así, en el nombre de Jesús, amén. O sea, una oracioncita de niñito, chiquita y al punto. Y al ir creciendo, entonces uno utiliza eso como una base para ir ampliando y personalizar lo que es su oración. Lo que vemos a través del versículo que se mencionó aquí es de que los discípulos no eran unos niñitos, eran ya personas ya grandecitas. Varios de ellos habían estado anteriormente con Juan el Bautista. Y una de las cosas que Juan el Bautista hizo, basado en lo que podemos ver del versículo, es de que él le enseñó a sus discípulos, o sea, a sus seguidores, a orar. Porque si se dan cuenta de que, como también Juan, ¿qué cosa? Enseñó a sus discípulos. Ok. Entonces sabemos que Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Testigos, los mismos discípulos que ahora están andando con Jesús. Entonces, si ya Juan les había enseñado a orar, pues ¿para qué pedirle que le enseñe a orar? O sea, yo sé manejar bicicleta y le voy a decir a otro, pues enséñeme a manejar bicicleta. ¿Se vale eso? No, sí vale. Porque mire, una cosa le voy a decir, yo sé manejar bicicleta, me subo, me siento, pedaleo y voy bien. Pero ¿han visto ustedes algunos que manejan bicicleta, le pedalean y después se paran en el asiento y andan haciendo cositas así? Yo no sé hacer eso y yo le tendría que pedir al que sabe hacerlo que me enseñe. Juan le había enseñado a sus discípulos a orar y está bueno, pero aconteció una cosa.
Mire, al principio dice, aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, sus discípulos le dijeron, o sea, ellos escucharon a Jesús orar y dijeron, oiga, Juan ora bien bonito y él nos enseñó y creemos que lo hacemos, pero caray, cuando aquí mi Señor ora, eso es otro calibre. Y entonces la petición de ellos es, Señor, enséñanos a orar. Hace tiempo atrás tuvimos nosotros a través de la escuela sabática un estudio relacionado con los salmos. Y en general los salmos se conocen como el libro de los cantos, pero también el libro de la oración. Así que nosotros tenemos un repertorio de donde podemos sacar oraciones, porque en los salmos tenemos los diferentes sentimientos que podamos tener. Desesperación, miedo, angustia, coraje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí, en el caso de esos discípulos, al estar hablando con Jesús, le hacen una petición y me llama mucho la atención, porque le pidieron a Jesús que les enseñara a orar y Jesús lo que hizo fue, les dio una oración, no les dio una oración para que ellos lo estuvieran repitiendo, sino que les dio un modelo. Vamos a ir ahora a Mateo, al capítulo 6. Yo diría que son versículos o secciones paralelas, porque ahí en Lucas 11 se presenta la oración de el Padre Nuestro y aquí, pero Mateo 6 tiene un poquito más de información que me gustaría que pudiéramos compartir en esta mañana. Cuando los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar, antes de darle la instrucción de cómo debería de ser la oración, primeramente les dice lo que no deben de hacer cuando oran. Mateo capítulo 6, empezaríamos en el versículo 5. Mateo 6, 5 dice, y cuando ores, ¿qué cosa? No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ¿qué cosa? Ya tienen su pago o su recompensa. Ahora, ¿qué es un hipócrita? Otra de las preguntas que les haría. ¿Cuántos de los aquí presentes son hipócritas? Bueno, a lo mejor no haya muchos, pero todos son mentirosos. Porque el único que levantó la mano fui yo. Y todos deberían de haber levantado la mano. Ok, habemos dos hipócritas y los demás son mentirosos. ¿Qué es un hipócrita? Es alguien que pretende lo que no es. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos y llegan y les preguntan, ay hermano, ¿cómo está? No, pues bien. Caray, pues ¿para qué lo vine a visitar? Vine a visitar a un enfermo y usted dice que está bien, ¿no? Y así podíamos seguirle la lista de cosas. O sea, tratamos de dar una fachada, una de las peores, y eso no es para darle promoción a la iglesia, sino a lo mejor hasta le baje un poquito. Está la historia de este pastor que cuando él era más joven, su papá era anciano de iglesia, la mamá era secretaria de la iglesia, él era líder de joven. Siempre se andaban agarrando de los chongos, como dice, cuando estaban en el carro. No, que por qué te tardaste y que por desarrollarte a ti, y ahora estamos llegando tarde, eso y que el otro. Estaban grite y grite y grite. Entran a la iglesia. Buenos días, feliz sábado, hermano. Bendiciones. Hipócritas. Todo eso necesitamos ir cambiando. Ahora, entre otras cosas que no debemos de hacer, brincamos ahora al versículo 7, que dice, y orando dice, no
uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué serían vanas repeticiones? Es lo que llamaríamos no más hablar por hablar, parlotear. Lo que es más de la región aquí del área es echar puro rollo. No más darle cuerda y cuerda y cuerda y cuerda y cuerda y cuerda y después al final, ¿qué fue lo que dijo? Pues quién sabe, pero hablé. No hacer esas cosas. Ahora, hay algunos detalles de las cosas que se nos pide que sí hagamos y ahora regresamos al versículo 6 que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí se nos presenta varias cosas relacionadas con la oración. La oración es algo más que todo de relación. ¿La oración qué cosa es? Usualmente hablamos acerca de la oración como comunicación, cosa que es, pero es una comunicación relacionado con lo que es una relación que existe. Ahora, esta relación que hay, ¿qué tipo de relación es? Íntima, sí. Más específica, ¿qué cosa? Personal, sí, pero más que eso es de padre a hijo. ¿O no lo vieron? Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre. O sea, cuando estamos orando, automáticamente estamos aceptando que Dios es nuestro Padre. Ahora, y en una relación de padre e hijo, ¿quién tiene la autoridad? ¿De veras? Porque hoy en día los que mandan son. Pero la Biblia no fue escrita ayer o anteayer. Así que vamos a regresar a lo que es la base. El Padre es el que tiene la autoridad. Ahora, cuando hablamos acerca también de lo que es la oración, hay algunas preguntas que podemos hacernos. Y las preguntas están basadas en algunas realidades que esperadamente sepamos. Por ejemplo, de las características de Dios que conocemos es que Dios es todopoderoso, lo sabe todo y es omnipresente también. ¿Ok? Entonces, relacionado con Dios, Él es soberano. Ahora, si una persona sabe todas las cosas, ¿para qué entonces le voy a decir lo que ya sabe? Por ejemplo, si yo sé que 2 más 2 es 4, ¿para qué me va a decir usted que 2 más 2 es 4? ¿Habrá alguna razón en eso? Y los dejé confundidos. Y la respuesta es claro que sí. ¿Por qué? Primero, recordemos que es una relación padre e hijo. El padre sabe qué cosa, más que el hijo. Cuando el hijo le dice algo que ya sabe el padre necesita asesorar que si el hijo sabe, para que se dé cuenta de lo que sabe o no. Entonces la oración no es tanto para informar a Dios, sino que es básicamente para que nosotros nos demos cuenta probablemente de las cosas que sabemos o no y para ver si lo que sabemos está bien o no también. Ahora, Dios trabaja por medio de las peticiones de sus hijos. Veamos, por ejemplo, lo que es Santiago capítulo 5, versículos 15 y 16. Santiago capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué cosa?
puede mucho. ¿Es porque nuestras oraciones le tuercen el brazo a Dios, le cambian su mentalidad? No, nuestras oraciones no cambian la mentalidad de Dios, pero sí nos acercan a nosotros, a Él, y de igual manera nos acercan a su voluntad. Es más, hay otra manera en que pudiéramos hacer esta pregunta, y es de la siguiente manera. ¿Puede nuestra oración impactar lo que es la vida? ¿Puede nuestra oración impactar la vida? La respuesta es sí. Lo acabamos de ver. La oración del justo, ¿qué cosa? Puede mucho. ¿Qué cosa lo hizo? La oración. ¿Por medio de quién? La intervención de Dios. Hay una cosa, hay una historia que compartiría con ustedes que se me hace práctica para lo que es este aspecto. Estoy seguro que la mayoría de nosotros tiene, digamos, algún familiar, algún conocido o cosas así que está apartado, digamos, de lo que es el camino de Dios. Entonces, en términos generales, podríamos considerar que esta persona no está en el camino, en la senda correcta. Y entonces, en general, ¿en quién diríamos que está en manos? ¿Está en manos de Dios o del enemigo? Está en manos del enemigo. Entonces el enemigo dice, yo lo tengo y es mío. ¿Puede actuar Dios a favor de esa persona? Si la persona se lo pide, pero como está en manos del enemigo, ¿se lo va a pedir esa persona? No, entonces Dios no puede actuar a favor de esa persona, pobrecito. Pero ¿qué tal si otra persona pide por ella? Y entonces la historia dice que una persona pidió por otra, entonces Dios comienza a intervenir. Y Satanás llega y le dice a Dios, no, este es mío. Él me quiere a mí y es más, Él nunca le pidió a usted nada, así que váyase de aquí. Y Dios dice, no, yo no estoy viniendo porque Él me haya pedido nada, Él no me pidió nada. Yo lo que estoy haciendo es atendiendo a la oración. Esa persona me dijo que le tocara el corazón. Yo estoy atendiendo la oración de ese. Él nunca me ha pedido nada. ¿Ven lo bonito de este? Es lo que nosotros llamamos la oración intercesora. Pero como estamos hablando acerca de la oración, entremos a lo que es la oración más directamente. Así que volvemos a lo que es Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6 vamos a empezar desde el versículo número 9. Vosotros pues oraréis así. Número 1 dice, Padre nuestro. Como mencionamos anteriormente, implica una relación, una cercanía. Después dice que estás en los cielos. ¿Cuál es el significado del término que estás en los cielos? Él está arriba y superior a nosotros. Trasciende a lo que es la humanidad. Después dice, santificado sea tu nombre. Dios es santo. Es más, Dios nos dice, sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. ¿Qué es lo que cantan los ángeles? Santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir santo? Algo que es apartado de. El nombre de Dios no es un nombre común. A través de lo que es la experiencia del rey Belsasar, podemos ver lo que sucede cuando hacemos una aplicación común a algo que es santo. ¿Se acuerdan de la escritura en la pared? Santificado sea tu nombre. Después dice, venga tu reino. ¿Qué quiere decir venga tu reino? ¿Qué quiere decir venga tu reino? Saben que cuando Dios creó a la humanidad, Dios tenía una relación estrecha entre Dios y la humanidad. Pero ¿qué hizo el pecado? Hizo una separación entre Dios y nosotros. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, su predicación básicamente era el reino de los cielos se ha acercado. ¡Ah, qué padre! Jesús viene después de él y dice, el reino de los cielos se ha acercado.
Y después de que Jesús termina su predicación y se va, ¿qué es lo que dicen los discípulos en su predicación? El reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Dios, a través de Cristo, se ha acercado nuevamente a la humanidad. Nuestra oración siempre debe de tener ese concepto presente. El reino de los cielos se ha acercado. La siguiente frase: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿La voluntad de Dios siempre se ha realizado en los cielos? ¿La voluntad de Dios siempre se ha realizado en el cielo? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Fue la voluntad de Dios que originara el pecado en el cielo? No. Hay un pero y acomodación a eso. El pecado inició en el cielo, pero ¿qué sucedió con el pecado en el cielo? Fue echado fuera. ¿Hay pecado aquí en la tierra? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que esté el pecado aquí? Entonces, si la voluntad de Dios puede ser hecha en la tierra como en el cielo, eso quiere decir que de la manera como el pecado inició y se presentó en el cielo y fue echado, que aquí en la tierra eventualmente también sea, ¿qué cosa? Echada. ¿Ok? Véngase, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. ¿Ven qué tanto avanzamos en la oración? Y hasta ahorita me estoy acordando de yo. Uno de los grandes problemas que tenemos en lo que es la oración es de que tendemos a ser muy egocéntricos y muy egoístas en cuanto a esto. Porque tendemos a orar por mí, yo. En inglés es más fácil de decirlo. I, me, myself. Son 3 diferentes palabras, pero es la misma persona de la que estoy hablando. No más yo. ¿Tenemos alguna necesidad? Sí. ¿Como Padre es el que provee para nosotros? Sí. Pero lo primero que tenemos que reconocer es quién es Dios y la autoridad que Dios tiene en nuestras vidas antes de lo que es aún nuestra propia necesidad. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Esas necesidades pueden ser por salud, dinero, cosas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de nuestras necesidades se recalca lo que es muy probablemente la mayor necesidad que como personas podamos tener. Y es versículo 12 donde dice, perdónanos nuestras ofensas, y ahí usted le puede poner el color, sabor que quiera ponerle a su pecado, pero con la condición de que sea como nosotros perdonamos. Y eso es frecuentemente lo que se nos tiende a olvidar, porque hay algunas personas que tienden a decir, a fulano de tal, nunca jamás lo voy a perdonar o la voy a perdonar por lo que me hizo. La pregunta para esa persona es, ¿espera usted Dios que lo perdone? Alabado sea Dios, Él es amplio en misericordia y perdón. A usted no lo va a perdonar. ¿Y por qué no? Porque la oración dice que Él lo perdonará a usted, así como usted perdona a los que le ofenden. Y si tuviéramos que preguntar, ¿quién ha ofendido más? ¿Otra persona a mí o yo a Dios? Entonces, si yo espero que Dios me perdone a mí ¿cuánto era? 10,000 talentos que le debo, yo debo de perdonarle los 100 talentos que el otro me debe a mí.
Versículo 13, y no nos metas en tentación. Este probablemente es uno de los versículos más malentendidos que hay. ¿Cuál podría ser el entendimiento general de este versículo? No nos metas en tentación. Que Dios nos agarre, hágase cuenta como, digamos que este soy yo, y digamos que aquí hay una olla, y vamos a decir que es la olla de la tentación. Mi persona va a ser Dios, va a ser yo, no voy a ponerse nervioso a ustedes, y aquí está la olla de tentación. El versículo dice, no nos metas en tentación. Yo soy Dios, aquí está el hermanito Gordon, su ropita blanca, pero está bien manchado. Ahí va la olla de la tentación. Yo lo metí en la tentación. ¿Es eso lo que quiere decir el versículo? No. ¿Qué es lo que dice no nos meta en tentación? Uno de mis versículos favoritos es 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios que junto con la tentación os dará la salida para que podáis resistir. Ahora juntemos esos dos versículos. Hágase cuenta que Satanás tiene sus dardos que nos lanza, ¿ok? Jesús, Dios, está en medio. Y entonces Satanás nos manda una tentación y ahí estamos. Lo que Dios hace es, lo agarra, esa tentación, y dice, esta tentación, yo creo que él no la aguanta, pácatelas, se la echa, agarra otra, esta sí la aguanta, ahí le va. ¿No sería más fácil que no nos dejara ninguno? La cosa es de que vivimos en un mundo de pecado y el diablo tiene el derecho de tentarnos. El diablo no nos puede forzar a pecar. De igual manera, Dios no nos puede forzar a hacer el bien. ¿Se acuerdan aquellos que tienen canas, ya sea igual o un poquito más que yo? ¿Cómo eran las caricaturas de antes? Que usualmente aparecía un angelito bueno y un angelito malo. Lo único que ellos hacen es tratar de convencer al individuo de hacer o de no hacer aquella cosa. Pero ¿quién toma la decisión? Cada uno de nosotros somos los que directamente tomamos las decisiones. Y al final de la oración, al final de ese versículo 13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Terminamos reconociendo que Dios es el Señor de todas las cosas. Según eso yo tengo ropa, carro, etcétera, 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 pero ¿saben qué tengo yo? Nada. Nosotros somos polvo. ¿Qué cosa tiene el polvo? Simple y sencillamente un lugar en la tierra. Pero no poseemos nada. Simple y sencillamente somos mayordomos del Señor. Y entonces en el tiempecito que me queda, lo que me gustaría compartir con ustedes es lo que se presentan como los diferentes niveles de oración. Lo que fue esa oración de Jesús es básicamente las cosas que deben de contener nuestra oración. Número 1, el reconocimiento de una relación entre Dios y nosotros. Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Nosotros no vamos a Dios diciéndole haga esto y esto y esto, sino que vamos a Dios humillados. Número 2, vamos a Dios de una manera en el cual nosotros tratamos de acoplarnos a lo que es Él para que la voluntad de Él sea hecha. Vamos a Él reconociendo que Él es el que provee las cosas. Vamos a Él con la disposición de tener la misericordia y el amor que Él tiene de perdonar, pero nosotros perdonando a otros. Al final reconociéndolo a Él de quién es. Hay un pero a eso.
Los tipos de niveles de oración se nos presentan de la siguiente manera. Compartiría 5 de ellas. El primero de ellos es simple y sencillamente hablar con Dios como una oración. Y eso es donde la mayoría de las personas tendemos a estar. ¿A qué nos referimos con eso? Un rezo que se le presentó. Una persona creció en una familia, en un ambiente, en una cultura donde el orar es lo que se hace. Por ejemplo, y no es por hablar mal de ninguna persona, pero por ejemplo los hindús, los budistas, los islámicos, ellos hacen sus oraciones. Sé que los islámicos, por ejemplo, oran 5 veces al día y hacen su repetición de oración, lo hacen en un lugar probado, muy parecido a Daniel. Abren su ventana y dirigen su oración en dirección a la Meca. Y ellos repiten y repiten y repiten y repiten y repiten esa oración. Es simple y sencillamente una tradición, una costumbre, una rutina que ellos simple y sencillamente hacen. Terminan esa oración, se levantan y ¿sabe qué? Aparto ese tiempo y sigo con cualquier otra cosa que estaba haciendo. Es simple y sencillamente hablar con Dios. Rutina, obligación. Ahora, Mateo 6:7 habíamos visto que cuando oremos no utilicemos ¿qué cosa? Vanas repeticiones o palabrerías como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Porque estas personas que hacen ese tipo de oraciones tienen la fe y la convicción de que van a ser oídos y atendidos, pero simple y sencillamente lo hacen por el simple hecho de hacer la oración. Primer nivel. ¿Hay algún problema con eso? No necesariamente. Como les mencioné, cuando yo era niño, eso es lo que se me enseñó. Para el nivel en el que estaba, eso es lo que necesitaba. Así que no estoy diciendo que eso es malo. Lo que probablemente pueda estar malo con eso es de que nos estanquemos en el allí. Pero de alguna parte tenemos que empezar. ¿Estamos bien? Ok. Nivel número 2. Es una oración de petición. O sea, sabemos que ese Dios no está tan distante hasta allá y sabemos que Él puede proveer. Y por eso, como nos dice Mateo capítulo 7, versículo 7, llegamos a lo que es ese nivel, en donde nosotros tenemos una necesidad y sabemos que aquel es el que lo puede suplir, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, subimos un poquito de nivel, no muy distante, pero allí tenemos un avance. El siguiente nivel sería un nivel relacional. En la persona está buscando la presencia de Dios, no solo y no necesariamente solo por sus bendiciones. Es el comienzo de un crecimiento y un conocimiento de Dios. Ahí es donde, ahora sí vamos a ir a un salmo, el Salmo 27, versículo 4. Salmo capítulo 27 y versículo 4. Es un salmo muy interesante que nos dice: una cosa he demandado a Jehová, o sea, le he pedido, y esta buscaré, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora, lo que tiene que ver con la oración dice, ¿para qué cosa? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Para buscar qué cosa? La hermosura. Ahí ya uno está despertando a lo que es la realidad de que no solamente que Dios existe, sino que Dios es hermoso. En los otros probablemente se tenga el concepto de que Dios es un Dios tirano que está en el cielo, que nomás está esperando que uno haga algún mal para castigarlo. Pero aquí está, mirad y ved cuán bueno es Jehová. En inglés suena más bonito, oh taste. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Necesitamos llegar a ese nivel. Comenzamos desde ahí abajo, pero Dios mediante que podamos llegar a lo que es un nivel parecido a ese, que no es el final,
pero allí vamos avanzando. Ahora, con este tipo de oración, la vida comienza a tener ese tipo de oración y interacción comienza a tener un poquito más de consistencia. El siguiente nivel, que es un nivel muy hermoso, es el nivel de la revelación, en donde la persona que está orando ahora comienza a ¿qué cosa? A escuchar lo que es la voz de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 27. San Juan capítulo 10, versículo 27. Y dice de la siguiente manera: mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? Porque lo conocen, pero principalmente es porque yo soy pediatra y a veces muchos papás llegan y me preguntan: oiga, doctor, ¿será que mi hijo es sordo? ¿Por qué? Le hablo y no me hace caso. En el cristianismo, ¿será que somos sordos? ¿Por qué? Porque Dios habla y no le hacemos caso. Pero cuando llegamos a este punto relacionado, y estamos hablando acerca de la oración, miren qué interesante, estamos hablando de oración, pero lo que la oración hace no cambia a Dios, pero sí nos cambia a nosotros, especialmente cuando logramos pasar de los niveles. Cuando Dios nos dice haga esto, cuando Dios nos dice acuérdate de eso, y nosotros, como dirían mis padres, no sé si los padres de hoy en día lo digan todavía, le entra por un oído y le sale por el otro. Comienza a escuchar la voz y no necesariamente los ruidos que hay en el mundo. Para esto se requiere lo que es el silencio, la sensibilidad y la entrega. Eso me hace recordar una vez cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, que lo quería matar, y se escondió en una cueva y se le manifiesta a Dios. Pero primero llega un tronadero y no estaba. En un viento romperrocas y no estaba. Y en un terremoto y Dios no estaba. Y después sale una brisita así bien suavecita. ¿Y sabe qué? Ahí es donde estaba Dios. En ese tiempo de paz y quietud es donde Dios estaba y se le logró revelar al profeta. Toda revelación de Dios siempre, 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 siempre va a estar relacionado con su palabra. ¿Saben lo que me preocupa mucho del mundo cristiano hoy en día? Es de que dicen relacionado con la Biblia. Sí, la Biblia dice X, Y o tal cosa, pero eso no es aceptable. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dios siempre va a ir por su palabra. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Ahora, este nivel es un nivel que yo digo, ay, Dios quiera que pudiera llegar yo a esa, donde yo pueda escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios, reconocerla, de que Dios realmente me está hablando. Pero ¿sabe qué? No es el nivel más alto, todavía hay algo más alto que eso. Y es el nivel de compañerismo con Dios. Es tener una unidad con Dios, ser socios o colaboradores con Dios. Es aquel que comparte el corazón de Dios y tiene la mente de Cristo. Su oración ahora tiene un propósito y su vida es la de llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. Mire Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30.
que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué cosa? Pero no lo hallé. Hay un canto, yo soy muy malo para los nombres, así que no me pregunten cuál es el autor, y ahorita ni siquiera me acuerdo cómo se llama el canto, pero en el canto hay una persona que le está reclamando a Dios y dice: ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que hizo que fuego cayera del cielo? O el Dios de Daniel, que cerró la boca de los leones. O el Dios de esos 3 jóvenes hebreos que los echaron al fuego y ni los tocó. El Dios de José, que los sacó de la cárcel a llegar a ser el más importante aún para el mismo faraón. Y como en el caso de Job, Dios nomás se sienta, lo mira y se sonríe. Porque cuando él termina de hablar, Dios ahora comienza a hablar. Ahora, sí lo sabe. ¿Ok? Ahora Dios le dice: ok, usted ya habló, ahora yo voy a hablar, así que usted ahora escuche. Dice: yo soy el mismo Dios, o sea, yo no cambio. O sea, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ok? Y esas cosas que yo hice en el pasado, yo quiero hacerlos ahora también. La pregunta que debería de hacer es más bien: ¿dónde está ese José, Daniel, David, jóvenes hebreos? ¿Dónde están? Porque si yo los encuentro, yo trabajo por medio de ellos. Pero ¿saben ustedes una cosa? Ese canto es una cachetada para todos nosotros. Porque si Dios no está obrando, es porque ninguno de nosotros es ninguno de ellos. Y la razón por la cual Dios no está pudiendo obrar no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros. Es tiempo de despertar del dormir que estamos teniendo. Se nos dice o se nos enseña de que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y la amistad es un proceso creciente que probablemente comience con una rutina, probablemente con los pedidos, pero eventualmente que se pueda llegar a tener una relación en donde Dios pueda llegar a revelarse en nuestras vidas y que nosotros, cada uno de nosotros, lleguemos a ser compañeros de Dios. Y que esto para nosotros pueda ser un estilo de vida. Basado en esto, entonces haría sentido lo que la Biblia nos dice de la oración. Uno de los versículos más cortos dice: orad sin cesar. El estilo de vida de todos los que estamos aquí es respirar constantemente, aun cuando estamos dormidos. Orar constantemente debería de ser como nuestro respirar. Si eso fuera la realidad de nuestras vidas, Dios podría obrar en y a través de nosotros, como lo hizo con todas esas personas. Parte de lo que es la pluma inspirada dice: cuando el carácter de Cristo sea plenamente reflejada en sus hijos, entonces Él volverá. La razón por la cual Jesús no ha venido, con la disculpa de muchos que les gustan las profecías, no es porque las profecías no se han cumplido de una cierta u otra manera, es porque usted y yo no hemos vivido de la manera como Él requiere y necesita que nosotros
podamos vivir. ¿Y cuál es la vida que debemos de tener? La vida no se los voy a decir yo a ustedes. Ustedes se lo van a decir a ustedes mismos. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Les voy a pedir a todos los que estamos aquí que nos coloquemos en pie. Le voy a pedir al del sonido que si nos puede ayudar con el himno número 460. ¿Saben ustedes cuál es el título del himno 460? Perdón, 280, perdón, mi error. 280. Ser semejante a Jesús. Si ese es el pedido de su corazón y se llega a cumplir, entonces Dios obrará en nosotros. Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús es el canto que entona mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Y si usted quiere eso, Dios tiene el poder para que se haga una realidad. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por este su santo sábado bendito. Gracias por la oportunidad y la libertad que tenemos todavía de congregarnos. Le pedimos que al exponernos a estas instrucciones y enseñanzas de su palabra, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Al salir de este lugar, que su bendición pueda continuar con nosotros. Dirige, ayuda y bendícenos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, no es muy tardado, solamente es para anunciar que como iglesia hemos tenido